Ferdinand Lassalle cuando hablaba de qué es una constitución. No, ya ese concepto de que la constitución es simplemente aquel norma superior que regula el Estado y sus instituciones ya pasó. Y que declara derechos, eso vino un poquito después con la Revolución Francesa. Bueno, lamentablemente nuestra constitución, a algunos no les gusta escuchar esto, pero nuestra constitución se quedó en las palabras de Selles y en las palabras de Rousseau y en las palabras de John Locke del siglo XVIII. Nos quedamos ahí, nuestra constitución se quedó lamentablemente ahí. Pero me va a disculpar, Edwin, pero han habido unas reformas constitucionales muy importantes. Sí, sí han habido reformas constitucionales importantes. Claro que sí, hubo reformas muy importantes. Pero, nada más por poner el ejemplo, la última reforma, que es el Acto Constitucional del 2004, agrega un segundo párrafo al artículo 17 de la Constitución. Para todos es bien conocido eso. Cuando dice que los derechos proclamados en esta Constitución se deben considerar como mínimos y no excluyentes unos de otros. ¿Y eso de qué me sirve? Resulta ser que ya no tengo que encontrar un derecho fundamental escrito expresamente para yo invocarlo. No puedo hacer, no es necesario hacer eso. Con solamente que exista el derecho fundamental reconocido en convenciones internacionales, yo no tengo que decir que mi Constitución lo debe decir, porque mi Constitución reconoce derechos mínimos, es la base, de ahí hacia arriba, no es el tope. Bueno, ese pequeño ejemplo resulta ser que viene a ser efectivo en un fallo del año 2008, 4 años después, bajo la ponencia de Jerónimo Mejía, y en un tema de amparo de garantías constitucionales. Nosotros somos parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos a finales de la década del 70. Y que el lío era presentar a los 9 magistrados un argumento en base a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y eso era un problema. Tal fue el problema que ante esa situación tuvimos que esperar otro tiempo adicional más. Para los que estudiaron Derecho Constitucional y vieron el contenido de una Constitución, tiene su parte dogmática, ¿sí?, su parte de reformas, lo que es la parte formal, pero también tiene el preámbulo. Y uno dice, ¿para qué el preámbulo? En Panamá, utilizar el argumento de que viola el preámbulo era prácticamente un mito. Eso cambió ahora en el 2015, con un fallo. La Corte Suprema utilizó como argumento para declarar una ley el preámbulo de la Constitución. Claro, utilizó también un artículo adicional que era con el tema de las funciones del presidente de la República, pero utilizó invocó el preámbulo. El preámbulo ¿y qué es el preámbulo? Donde se encuentran los principios genéricos que rigen a una Constitución. Ya de todos es sabido que la doctrina siempre ha hablado que la Constitución tiene fuerza por sí sola. Ahora, ante esto que estoy diciendo, ¿realmente necesitamos una Constitución nueva? ¿Necesitamos hacerlo a través de la vía de la constituyente? ¿O necesitamos hacerlo a través de otro método? Yo traigo más preguntas que respuestas para ustedes. Porque es una cuestión de conciencia ciudadana y que es una decisión política ciudadana también. Y fundamental, porque va a regir su destino dentro de los per seculam seculorum. Amén. ¿Sí? Entonces, es verdad que nuestra Constitución contiene, y bien lo dijo el ingeniero, el artículo 3.14 habla sobre una revisión total de la Constitución, pero también que puede ser parcial, porque lo dice también el 3.14. Cuidado, ojo con eso. A través de lo que es la Asamblea Constituyente Paralela.
¿qué importancia tiene eso para nosotros? ¿Cómo va a funcionar? ¿Yo puedo participar de ella? En teoría sí, porque pueden ser candidatos para ese momento, para ser estos constituyentes, tanto independientes como de los partidos políticos. Pero pensemos nuestra realidad panameña. Ya ustedes están viendo cómo es la campaña interna de partidos políticos nada más por sus votaciones internas, cómo es la propaganda. Ahora imaginémonos esta situación traspolada, no para elecciones, sino para una constituyente. ¿De quién depende que nosotros tengamos constituyentes, personas constituyentes, como ustedes quieren? ¿Cuántas veces no ha dicho el ciudadano común? No, pero yo quiero que mi político o mi dirigente que sea honrado, que sea honesto. ¿Sí? Pero pareciera ser que el político se robó la H del honrado y del honesto. Y es honrado y es honesto sin H. ¿Pero quién lo eligió a él? ¿Acaso no fueron ustedes? ¿No fui yo? ¿No fuimos nosotros? Va a decir, no, es que yo no voto. Excelente, no votas. Y por eso no tienes derecho a participar. Sí tienes derecho a participar. Tu manera de protestar fue decir yo no voto. Aunque algunos dicen no tienes derecho a nada porque no participas de la contienda electoral. Esa es su manera de expresarse. Su manera de actuar. ¿Cuál es su manera de expresarse, de actuar en este tema? O sea, ¿realmente a ustedes les interesa tener una constitución nueva? Que es la primera pregunta que yo me haría. ¿Les interesa? La pregunta no es retórica en este momento. Es para que ustedes puedan reflexionar internamente. Si les interesa o no les interesa. Y lo segundo, ¿creen realmente que el sistema de la constituyente puede ser el sistema más eficaz? ¿O debemos confiar nuevamente en aquellos honorables diputados a los cuales le dimos el voto para representarnos en la Asamblea Nacional de Diputados? Es así de sencillo. A ver, ¿quiénes saben cómo funciona la constituyente? Vamos a hacer un ejercicio nada más. No se preocupen, y los que tienen el parcial conmigo mañana no ganan puntos extra con esto, así que ya saben. ¿Quiénes sabemos cómo funciona una constituyente, una asamblea constituyente paralela, según lo que establece nuestra constitución? ¿Quién ha leído eso? El 314. Ni los que van a hacer el parcial lo leyeron. Entonces, si es verdad que no, ni manejamos lo que dice la Constitución, ¿de qué estamos hablando? ¿Podríamos pararnos e irnos de aquí realmente? ¿Qué hacemos aquí? No, nos tenemos que quedar aquí entonces, en serio. Y tal vez no deberías dejarlos a dar la hora de clase. Porque esto, si están estudiando Derecho o están en una carrera de leyes, me van a disculpar, pues sí les debe importar y mucho. Porque entonces, ¿para qué están estudiando Derecho? No estamos estudiando jardinería, con el debido respeto al jardinero que hace muy buenos trabajos. Yo jamás sería capaz de hacer los adornos que él hace, pero ese es su trabajo, se preparó para eso. Luego, ¿ustedes estudian Derecho para qué? Si es para ganar dinero, se equivocaron. Pueden hacerlo de otras maneras, lícitas o no lícitas, ese no es mi problema, pero lo pueden hacer de otra manera. Aquí lo importante es que el tema de la constituyente, si es que queremos hacerla de esa manera, tiene que crear una conciencia de parte de ustedes. ¿Y qué es lo que desean? Aquí el ingeniero ha dicho, oye, pero es que la gente quiere saber. Pregunta, ¿qué es lo que queremos hacer con esto? A ver, si yo quisiera preguntar 5 cosas importantes que debería contemplar una constitución nueva, ¿cuáles serían? A ver, no se maten todos a la vez. Cambios en la justicia. 1. Separación real de los poderes. Separación real de los poderes. ¿Quieren que lo tengamos a 10 metros o a cuántos metros de distancia? No. Separación de los 3 poderes efectivos. Ya bien, y lo dirá por ahí el doctor Bernal. Miren, Montesquieu decía una cosa maravillosa, que era peligrosísimo que en los 3 poderes el gobernante dominara no solamente la parte ejecutiva, sino que también dominara la justicia, o que dominara el legislativo.
Y peligroso era si el legislativo dominaba no solamente las leyes, sino también la justicia, o el ejecutivo. Es peligroso eso. ¿Cuál es lo tercero? Quitarle poder al presidente sobre... Quitarle poder al presidente. ¿Sobre qué cosa? Sobre materia que infringe los derechos de los individuos en Panamá. Como por ejemplo, Por decirte algo, el hecho de tener potestad ante los demás órganos del Estado. Presidencialismo, demasiado presidencialismo. Exactamente. No, entonces quitarle poder entonces. vamos a tener que reformar muchas cosas aquí entonces. Pero realmente es eso, o es que el presidente tiene atribuciones que puede hacer por sí solo. Pero cuando leemos esas atribuciones que él puede hacer por sí solo, nos damos cuenta que es una cuestión meramente administrativa. Las otras funciones las hace con el ministro del ramo también. ¿Sí? ¿O es que ha asumido unos poderes que no tiene realmente? Y no estoy hablando de ningún... A ver, yo creo, y lo saben mis estudiantes, yo no pertenezco a ningún gremio partidista, soy muy objetivo tal vez, o trato de ser lo más objetivo posible. Yo le doy palo parejo a quien sea. O sea, que esto no es una situación de este presidente, esta es una situación del presidente pasado, y del antepasado, y del otro. Unos más que otros, unos matices más hermosos que otros, ¿sí? Así de sencillo, unos matices más. Han sido unos artistas en ese tema, tal vez. Tercero, cuarto, quinto, ¿qué se nos queda? Mecanismos que establezcan el cumplimiento de las normas. Y mecanismos que establezcan el cumplimiento de las normas. A ver. O sea, que hagan cumplir la Constitución, porque de nada me vale tener una hermosa Constitución que todo el mundo se la pasa por donde le da la gana. Un ente fiscalizador. Un ente fiscalizador. Claro. De la ejecución de esa. ¿Y a quién le daríamos ese poder? Porque eso suena muy poderoso. Darle esa facultad a alguien. Suena muy poderoso eso. ¿Qué ibas a decir? Reconstruir los pilares que nos sostienen como país. Reconstruir los pilares que nos sostienen como... ¿Y cuáles tú crees que eran los pilares que sostienen este país? Salud, educación y producción. ¿Ustedes creen que si los escuchan a ustedes, los honorables diputados, en el caso de que hagamos cambios a través de ellos, serían escuchados? No. O tal vez sí, ¿por qué no? Sí, ¿No le dimos esa confianza a ellos hace un par de años atrás? hay una participación ciudadana, pero en realidad tú vas allá a participación ciudadana y después está tremendo discurso con argumentos y con hechos reales y apegado al derecho con leyes, pero en realidad de la invasión, por ejemplo, un tiempito, de la invasión para acá, han sido la misma gente, ¿cierto? Mismos políticos. Bueno, siempre se ha dicho que perdimos un momento precioso después de la invasión para tal vez tener una constitución nueva, y lo que ocurrió simplemente fue hacer un remiendo, y hemos hecho remiendos y remiendos. Eso se ha dicho bastante por ahí. Yo soy convencido de eso también. Yo sí creo en una constitución nueva, pero nueva. No estoy diciendo que esta se le hicieron algunos ajustes importantes. Para mí se han hecho ajustes importantes. Porque desde que le agregaron ese segundo párrafo al artículo 17, muchas cosas han cambiado. Por ejemplo, el amparo de garantía constitucional